Masejet Kiddushin, Dafaindale, Damudalev 74a, 32 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Kol Asorim la voz Kaal, Mutarim la voz de Base. Esta primera opinión en la Mishnah nos dice lo siguiente, la siguiente regla. Todos los judíos que tienen prohibido casarse con un miembro de la congregación de Hashem, tienen permitido casarse entre ellos mismos. ¿Sí? ¿Qué se refiere la congregación de Hashem? Kehal Hashem, ¿qué significa? Aparentemente se refiere a un Israel kasher de nacimiento, un judío de nacimiento kasher. ¿Sí? Entonces sale que la Mishnah nos dice lo siguiente, todos los judíos que no se pueden casar, que tienen prohibido casarse con un Israel kasher de nacimiento, pueden casarse entre ellos mismos. Ejemplo de estas personas, hay varios ejemplos. Menciono dos, un mamzer y un shetuké. Shetuké es lo que estuvimos hablando en las clases anteriores, que es una persona que sabe quién es su mamá y no sabe quién es su papá, y por lo tanto tenemos un poco de sospecha si es mamzer o no es mamzer. ¿Sí? Se fíjense bien, el mamzer es 100% mamzer. El shetuké es safek mamzer, duda que es mamzer. Nos enseña esta primera opinión, ya que ambos, ¿sí? El mamzer y el shetuké, son judíos que no se pueden casar con un Israel kasher de nacimiento, sí se van a poder casar entre ellos. A pesar que cuando el mamzer se casa con el shetuké, puede ser que el shetuké es 100% kasher, tenemos duda, puede ser que es 100% kasher. Aún así nos dice esta primera opinión, permitido. ¿Está claro o no está claro? Está claro. Repito de todas maneras esta opinión. Todos los judíos, ¿sí?, que tienen prohibido casarse con un Israel kasher de nacimiento, tienen permitido casarse entre ellos. ¿Quiénes son esos judíos que tienen prohibido casarse con un Israel kasher de nacimiento? Entre otros, entre muchos, shetuké y mamzer. Entonces entre ellos se pueden casar. A pesar que uno es duda y otro es seguro. Mamzer seguro y el otro es shetuké safek. Permitido. ¿Así opina quién? Tanakama, la primera opinión de la Mishnah. Segunda opinión, Rabbi Yehuda Oser. Rabbi Yehuda prohíbe. Dice, no señor, está prohibido en este caso que se casen entre ellos. Y no está claro cuál es la opinión de Rabbi Yehuda. Vamos a analizarla en la Gemara. Tercera opinión se llama Rabbi Elazar. ¿Sí? Está escrito Rabbi Eliezer, pero en Masorot Shas dice que se dice Rabbi Elazar. Tercera opinión es Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Omer, Vadaan bevadaan mutar. Vadaan besfekan, usfekan bevadaan, usfekan besfekan asur. Tiene lógica. Rabbi Elazar dice una tercera opinión con mucha lógica. Él dice así, mira, todos los judíos que tienen prohibido con seguridad casarse con un Israel de nacimiento, sí te acepto que entre ellos se pueden casar. Por ejemplo, un mamzer, que es 100% prohibido, no hay duda, y un natín, que es otros que están prohibidos, 100% prohibido contra 100% prohibido, entre ellos se pueden casar, entiendo. Pero una persona que tiene seguro prohibido, con una con duda, o una duda con una prohibido, o duda con duda, dos shetuké por decir, ¿sí? ¿Sí? No se pueden casar. ¿Por qué? Porque como es duda, puede ser que es 100% kasher. Entonces, cuando es seguro con duda, puede ser que esta duda es 100% kasher, entonces está prohibido. Cuando es duda con seguro también, puede ser que haya duda. Y cuando es duda con duda, puede ser que uno está mal y otro está bien 100%. Entonces, dice Rabbi Elazar, no estoy de acuerdo con la primera opinión. La primera opinión dijo que todos los judíos que están prohibidos casarse con un Israel de nacimiento, entre ellos están permitidos. Dice, no. Todos los judíos que están prohibidos casarse con un Israel de nacimiento, y la prohibición que tienen esos judíos es una prohibición segura, entre todos los seguros se pueden casar. Pero entre seguro con duda o duda con duda, no se puede. ¿Por qué? Porque puede ser que la duda es kasher. Muy bien. Así opina ¿quién? Rabbi Elazar. Y la Mishnah culmina diciéndonos quiénes son los judíos que tienen prohibido casarse con un Israel de nacimiento. ¿Sí? Los Asurim la Bobakal, los judíos de nacimiento, los judíos que no pueden casarse con un miembro de la congregación de Dios, y que la prohibición de ellos es un estatus de duda, una prohibición por duda. ¿Quiénes son esos casos? Nos explica la Mishnah, Veluhen asfekot, shetuké asufe bekuti. Es shetuké, que ese es el caso que mencionamos hasta ahorita, el asufé, que es un caso que mencionamos también anteriormente en las clases, que es ¿quién?
Un hijo que no sabe quién es ni el hijo, ni la mamá, ni el papá, que también tenemos dudas si es mamzer. Y el kutí. El kutí no está tan claro. En la Gemara vamos a explicar más adelante por qué el kutí es afek mamzer. ¿Sí? Puede ser que es una buena conversión, puede ser que no es una buena conversión, aparentemente, pero ¿por qué mamzer? ¿Por qué duda de mamzer? Eso lo vamos a ver en la Gemara. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Mai kol ha'asurim lavo bakahal. Ilema mamzere unetineshe tukeva sufe. Hatan ale reisha. Mamzere unetineshe tukeva sufe. Mutorim la voz de bazé. La Gemara se enfoca en la primera opinión. Tanakama en la Mishnah. ¿Qué dijo Tanakama en la Mishnah? Repito, todo judío que tiene prohibido casarse con un miembro de la congregación de Dios, que aparentemente se refiere con un Israel de nacimiento, un Israel kasher de nacimiento, se pueden casar, todos los judíos, sí, repito, todos los judíos que tienen prohibido casarse con un Israel kasher de nacimiento, pueden casarse entre ellos mismos. Así opina la primera opinión. Dice, ¿a qué se refiere todos los judíos están prohibidos casarse con un Israel de nacimiento? Aparentemente se refiere ¿a qué? A todos los judíos que tienen prohibido casarse con un Israel de nacimiento. ¿Quiénes son? Mamzer, Natín, Shetuké y Azufé. Sí, los 4 que hay. Dice la Gemara, pero ¿por qué esta opinión necesita decírmelo otra vez? Esto ya lo vimos en la Mishnah anterior, del principio del Perek. Que en la primera Mishnah de este capítulo vimos que los Mamzeré, los Netinim, el Shetuké y el Azufé, entre ellos, se pueden casar. Que es básicamente lo que dice la primera opinión. Todo lo que está prohibido, todos los judíos que están prohibidos casarse con un Israel de nacimiento, entre ellos mismos se puede casar. Eso ya lo vimos. ¿Quiénes son esas personas que están prohibidas casarse con un Israel de nacimiento? Aparentemente son, repito, Mamzeré, los Mamzerim, los Natín, Shetuké y Azufé. Y nos dice, enseña nuestra Mishnah la primera opinión, que entre ellos sí se pueden casar. Señor, eso está escrito claramente ¿en dónde? En la primera Mishnah, no en esta, antes de la Mishnah, la primera Mishnah del capítulo. Esa es la primera pregunta. Primera pregunta, contra Tanakama. Segunda pregunta es sobre la opinión de Rabbi Yehuda, sobre la segunda opinión en la Mishnah. Vetú, presten atención, Rabbi Yehuda Oser, a ella. Y leima vadan bisveka, amidiktani sefer Rabbi Eliezer omer, vadan ve vadan mutar, vadan bisvekan, usvekan bisvekan asur, michlal de Rabbi Yehuda los firale. Vejiteim Rabbi Yehuda Oser hageru bemamzeret, midigeru mamzeret katani, kol asurin la bobekal katani. Escuchen esta segunda pregunta. La segunda pregunta de la Gemara es la siguiente. Rabbi Yehuda, ¿qué dice en la segunda opinión? Prohibido. Prohibido entre ellos casarse. ¿Qué significa prohibido entre ellos? ¿Siempre prohibido entre ellos cualquiera? ¿Qué te refieres? Si te refieres que nada más prohibido entre ellos cuando uno es duda y otro es seguro, uno es seguro y el otro es duda, ¿sí? Y cuando ambos son seguro prohibido, ahí sí estaría permitido que se casen entre ellos, ¿sí? Dicen, esa es la tercera opinión. Esa es Rabbi Elazar ya, la tercera. Y Rabbi Yehuda, que más que una segunda adicional, ¿sí? Más que opina otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que opina Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dice, no, entre ellos está prohibido, ¿sí? Todos los judíos que tienen prohibido casarse con un miembro de la congregación de Hashem, dice la primera opinión, sí tienen prohibido casarse entre ellos. ¿No dice Rabbi Yehuda? No, entre ellos también está prohibido. ¿Qué tanto está prohibido entre ellos según Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, está prohibido entre ellos. Sí te refieres que está prohibido entre ellos mismos cuando uno es seguro y otro es prohibido, o cuando uno es seguro prohibido y el otro es duda prohibido, pero cuando ambos son seguro prohibido, ahí sí está permitido. Eso ya es la tercera opinión. Entonces, ¿qué es lo que Rabbi Yehuda me está discutiendo aquí? ¿Qué me está aumentando una opinión adicional? Dice la Gemara, te voy a decir qué me está diciendo. Podemos decir que Rabbi Yehuda, cuando te dice que está prohibido entre ellos, se refiere a enseñarte la prohibición que él opina, que el mismo Rabbi Yehuda opina en otro lado, si un ger se puede casar con una mamzeret, que ya lo vimos antes. Una persona que se convirtió, un Israel de nacimiento no se puede casar con una mujer mamzeret. ¿Qué pasa un ger que se convirtió? ¿Puede casarse con una mamzeret o no? Rabbi Yehuda opina y Mahloket. Rabbi Yehuda opina, el mismo Rabbi Yehuda opina, que no se puede. Se puede ser, que eso es lo que se refiere a Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. Cuando dice Rabbi Yehuda Oser, ¿qué significa Rabbi Yehuda Oser? Rabbi Yehuda prohíbe, ¿qué prohíbe? Un caso nuevo. ¿Qué caso? Un ger que se casó con una mamzeret. Dice la Gemara, ¿pero qué tiene que ver? ¿Quién mencionó ese caso para que Rabbi Yehuda venga a discutirme? Tanakama no mencionó ese caso para que venga. La primera opinión no mencionó ese caso. La primera opinión aparentemente se refiere todo judío que tiene prohibido casarse ¿con quién? Con un Israel de nacimiento. ¿Quiénes son esos? Shetuké, Azufé, Mamzeré, Natín. Pero no habla de ger con un mamzeret. No mencionó ese caso. No sé cómo Rabbi Yehuda dice, no, Rabbi Yehuda lo que prohíbe es un ger con una mamzeret. ¿Quién mencionó eso para que tú me digas esa opinión?
Entonces, no me cuadra lo que Rabbi Yehuda está prohibiendo. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda? Dice la Gemara lo siguiente, te voy a explicar. Definitivamente nos vamos a mantener con esta última idea que tuvimos, que Rabbi Yehuda cuando dice Rabbi Yehuda Oser, se refiere a prohibir el matrimonio entre un ger y una mamzeret. Pero Tanakama no estaba mencionando ese caso, ¿qué estás hablando? Dice la Gemara, te voy a explicar que Tanakama sí está mencionando ese caso. Vamos a ver cómo, y aquí nos cambia la cosa. Amar Rabbi Yehuda, explica Rabbi Yehuda, no Rabbi Yehuda de la Mishnah, Rabbi Yehuda le Morá. Ajika Amar, kol asurim lavo bekahal kehuna mainihu gioret. Pehutami bachalosh shanim beyom echad, vedelo que Rabbi Shimon ben Yochai. Mutarim lavo ze baze. Escuchen bien. Viene Rabbi Yehuda le Morá, no el de la Mishnah, repito, y nos cambia. Dice, no. ¿Qué está escrito en la Mishnah en la primera opinión? Todos los judíos que no se pueden casar con un miembro de la congregación de Hashem. Y hasta ahorita entendimos que se refería a un Israel de nacimiento. Entonces no puede ser que se refiere a un ger, porque un ger sí se puede casar con un Israel de nacimiento. Entonces Tanakama no está mencionando el caso de ger. Entonces por eso preguntamos, ¿cómo Rabbi Yehuda en la segunda opinión me dice está prohibido el ger con la mamzeret? Nadie te está pidiendo aquí ger, nadie está hablando aquí de un converso. Dice Rabbi Yehuda, te voy a explicar. Aquí cuando Tanakama dice todos los judíos que tienen prohibido casarse con un miembro de la congregación de Dios, ¿qué tipo de congregación de Dios está hablando? No Israel de nacimiento. Cohen. Muy bien. Cohen. ¿Quién tiene prohibido casarse con Cohen? Aparte el shetuque, el azufé, el mamzer y el natín, ¿quién más no se puede casar? El ger. Un Cohen no se puede casar con una Gioret. ¿Sí? Entonces sale que Tanakama sí incluye el caso de Gioret. Y básicamente, según esa explicación, que cuando dice congregación de Dios se refiere a Kohanim, Kehal Kehuna, significa, repito, escuchen bien, todos los judíos que no se pueden casar con un Kohen, ¿quién está ahí? Ger, Mamzer, Natín. Entre ellos sí se pueden casar. Así opina Tanakama. Viene Rabbi Yehuda y dice, no. Tú me dices que entre ellos, incluyendo Ger con Mamzeret, ¿se pueden casar? No estoy de acuerdo. Ger con Mamzeret no se pueden casar. Y viene la tercera opinión, Rabbi Elazar, y nos dice que ¿qué? No nada más Ger con Mamzeret no se puede casar, sino también Shetuque con Mamzeret tampoco se puede casar, porque Mamzeret es 100% prohibido, Shetuque es duda. Está claro ahorita las tres opiniones. Pero antes de seguir, hay un punto importante que también se menciona en esta respuesta, que es la siguiente. Que nuestra Mishnah está hablando en un caso, hay dos tipos de conversas. Sí, dos tipos. O que se convirtió antes de los 3 años o después de los 3 años. Dice la Gemara, aquí estamos hablando de un caso que se convirtió inclusive antes de los 3 años. O sea, ya sea antes, ya sea después, inclusive. Y Kol Shiken, cuanto y más, con una mujer que se convirtió después. Y nuestra Mishnah no va como la opinión, y a raíz de que decimos que nuestra Mishnah está hablando en un caso, que está hablando en un caso que se convirtió la mujer después y antes también, inclusive antes de los 3 años, obligatoriamente tenemos que decir que nuestra Mishnah no es Rabbi Shimon bar Yochai, porque Rabbi Shimon bar Yochai permite que una mujer que se convirtió antes de los 3 años se pueda casar con Cohen. Muy bien, así es. Entonces por eso tenemos que decir que nuestra Mishnah, que acabamos de explicar que está hablando en un caso inclusive antes de los 3 años, no es como la opinión de Rabbi Shimon bar Yochai. Y listo, todo cuadra perfecto. Y la demás pregunta, pero un segundo, no entendí esa última parte, no la entendí. O sea, ¿para qué me revuelves aquí? Me estás complicando la cosa. Me dices, no, la Mishnah está hablando en una conversa, no nada más después de 3 años, sino antes de 3 años, y por ende tenemos que decir que nuestra Mishnah no es Rabbi Shimon bar Yochai. Dime que nuestra Mishnah está hablando en un caso de una mujer que se convirtió, después de los 3 años, y nuestra Mishnah cuadra también con la opinión de Rabbi Shimon bar Yochai. ¿Por qué tienes que excluir a Rabbi Shimon bar Yochai de la Mishnah? Dice la Gemara, no puedo. Obligatoriamente nuestra Mishnah está hablando en un caso que la conversión fue antes. Y por ende, obligatoriamente nuestra Mishnah no es Rabbi Shimon bar Yochai. ¿Por qué? Porque si yo te digo que nuestra Mishnah está hablando en un caso que la conversión fue después de los 3 años, Imken mitzidat avra el atama de bachalosh shanim v'yom echad hapechutami bachalosh shanim v'yom echad de muteret lavo bekahal keuna asura lavo ze baze are pechutami bachalosh shanim v'yom echad Rabbi Shimon bar Yochai de muteret lavo bekahal keuna muteret lavo ze baze.
Dice la Guimara, te voy a explicar por qué no podemos decir que Rabbi Shimon Bar Yochai, no podemos decir que la Mishnah está hablando en un caso que se convirtió la mujer después de los 3 años. Porque si decimos que estamos hablando en un caso que se convirtió después de 3 años, ¿sí? Podemos venir y deducir lo siguiente. Otra vez, ¿qué dice la Mishnah? Si es que después de 3 años, que todos los judíos que no se pueden casar con un Cohen, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Se pueden casar. Y entre ellos, ¿quién está? El Ger. Si decimos que está hablando en un caso que el Ger, que la Gioret en ese caso, se convirtió después de los 3 años, pues podemos deducir que todo lo que estamos viendo, ¿sí? Que todo lo que una conversa se puede casar entre ellas con el mamzer, con el latín y con todas, es únicamente ¿por qué? Porque se convirtió después de 3 años. Que ahí es cuando decimos que está prohibida con todos, y ahí es cuando permitimos que se case, porque ese es el caso, otra vez. Si nosotros decimos que nuestra Mishnah está hablando de una mujer que se convirtió después de los 3 años, pues podemos deducir lo siguiente. Mashma, que todo lo que dice la Mishnah, que la conversa es después de 3 años, se puede casar con mamzer, con latín, es únicamente cuando se convirtió después de 3 años. Pero podemos deducir que en caso que se convirtió antes de los 3 años, que ahí sí se puede casar con un Cohen, según la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai, pues debería ser que si está permitido casarse con un Cohen, pues no se puede casar con un mamzer, con un natín y con eso. Otra vez, porque la regla de la primera opinión, ¿cuál es? Cuando está prohibido casarse con un Cohen, está permitido casarse entre ellos, entre el mamzer y el natín y el ger. Pero, mashma que está permitido con un Cohen, que según Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando tiene menos de 3 años, está permitido con un Cohen, mashma que está prohibido con natín, mamzer y con todos esos. Y Rabbi Shimon Bar Yochai opina que cuando se convirtió menos de 3 años, se puede casar con un Cohen, pero también se puede casar con natín y mamzer. Se no cuadra. Obligatoriamente tenemos que decir que nuestra Mishnah está hablando en cualquier tipo de conversión, cualquier tipo de conversa, cualquier edad. No nada más después de 3 años, sino antes de 3 años también, ¿sí? Y sobre ella decimos que está prohibida casarse con un Cohen. Y ya que está prohibida casarse con un Cohen, se puede casar con un natín y mamzer. Pero menos de 3 años, ¿por qué se puede casar con un Cohen? ¿Por qué está prohibida casarse con un Cohen, perdón? Nuestra Mishnah no es como Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai permite, cuando menos trae nuestra Mishnah obligatoriamente no es como Rabbi Shimon Bar Yochai. Y tenemos que decir que nuestra Mishnah seguro está hablando, repito, que la conversa se convirtió después de los 3 años o antes, y repito, y ella decimos de que es una de las que tiene prohibido casarse con un Cohen, y por ende se puede casar con el latín, con el mamzer. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai permite cuando menos de 3 años. Nuestra Mishnah no es como Rabbi Shimon Bar Yochai, discute Rabbi Shimon Bar Yochai. Muy bien. Y así aparentemente nos queda todo claro y todo perfecto. ¿Está bueno? ¿Está claro? Muy bien. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Ujlalahu de kola solim la voz bikal kehuna mutarim la voz de bazé vare almaná ugrusha bajalala vezona de asurim la voz bikal kehuna de asurim la voz de bazé. Bien, la Gemara pregunta. Según esta explicación que me acabas de dar, aparentemente me cuadra todo el lenguaje de la Mishnah perfectamente. Pero tengo un problema con la regla que dijo esta primera opinión. ¿Qué dijo esta primera opinión? Repitamos. Que cual todos los judíos que tienen prohibido casarse con un Cohen, como por ejemplo, ¿quién? El Ger, Kol Shiken Mamzer, Natín, todos esos, ¿sí? Sí se pueden casar entre ellos. O sea, todos los judíos que tienen prohibido casarse con un Cohen, se pueden casar entre los prohibidos, entre ellos mismos. Dice la Emma, pero no me cuadra. Porque si el tema depende en Cohen, te voy a decir 4 casos. Una mujer almaná, viuda, ¿sí? Una mujer divorciada. Viuda está prohibida para un Cohen Gadol. Una mujer divorciada para un Cohen regular. Una halalá, que es una que nació de un papá Cohen que tuvo una relación prohibida con alguien que no podía tener relaciones con ella. O una mujer zoná, ¿sí? La prostituta. Todos estos casos, almaná, ugrusha, halalá y zoná, tienen prohibido casarse con Cohen. Entonces deberíamos decir que todas las judías que tienen prohibido casarse con un Cohen, pues se pueden casar entre todos los prohibidos. Sería que una almaná, una grusha, una halá y una zoná se pueden casar con un mamzer. Y no es así, está prohibido. Porque la almaná es 100% kesherá. La grusha, la divorciada, es 100% kesherá, solo que está divorciada. La halalá también es 100% kesherá y no se puede casar con un mamzer. ¿Está clara la pregunta o no? La Gemara dice, si esa es la explicación en la regla de la primera opinión, no me cuadra esa regla. Porque, repito otra vez, para que esté claro, porque la regla es, según lo que acabamos de explicar, que todas las judías, todos que están prohibidos en casarse ¿con quién? Con un Cohen,
Entre ellos mismos, entre esos, todas las prohibiciones esas, se pueden casar. Decimos uno, dentro de esas prohibiciones, ¿quién es? ¿Quién no se puede casar con Cohen aparte del mamzer, del ger, del natín, del azufé, del shetuké? Almaná, grusha, halutzá, halalá, todas estas zonas, todas estas no se pueden casar. ¿Y se van a poder casar con un mamzer? ¡Claro que no! Entonces, no me cuadra esta regla no es verdad. Así está la explicación, así pregunta la Gemara. Segunda pregunta, Vetú, hamutar, asur, vareger shemutar bekohenet, mutar bemamzeret. Y la Gemara hace una segunda pregunta sobre esta explicación que dimos, pero en la opinión de Rabbi Yudá. La primera pregunta que hicimos sobre esta explicación es la regla de la primera opinión. Ahorita la Gemara pregunta sobre esta explicación sobre la segunda opinión. ¿Qué? Según esta explicación que dimos, ¿sí? ¿Qué dice Rabbi Yudá básicamente? ¿Qué dice Rabbi Yudá? Un segundito. Que un ger, ¿sí? Que un ger no se puede casar ¿con quién? Con una mamzeret, ¿sí? A pesar que según Tanakamá sí se podría casar, ¿sí? Porque ger y mamzeret están prohibidos con Cohen, todos los prohibidos de Cohen se pueden, ¿sí? No dice Rabbi Yudá, ger con mamzeret no. Dice la Gemara, podemos deducir, perdón, no es según la Mejilá, me equivoqué. No es según la opinión, la segunda opinión de la Mishnah Rabbi Yudá, no. Según la explicación de Rabbi Yudá Lemorá, no de la Mishnah. Según esta explicación, básicamente, la Gemara dice lo siguiente. Podemos deducir de la Mishnah que únicamente el que está prohibido, o sea, la primera, repito, para aclarar, la primera pregunta es que no me cuadra la regla de Tanakama. ¿Cuál es la regla de Tanakama? Que todos los que están prohibidos, para que una se puede casar entre ellos. No me cuadra. Almaná, Girushá, Halutzá, Halalá, Zoná, todas estas están prohibidas para coger una y no se pueden casar entre todos los prohibidos, incluyendo los mamzerim. Primera pregunta. Y segunda pregunta, que de esta regla de Tanakama podemos deducir algo, que esa deducción no es verdad, no es correcta. ¿Cuál es la deducción? ¿Qué dice la primera opinión? Toda persona que es prohibida para que una está prohibida entre todos los judíos que tienen prohibido casarse con Cohen, entre ellos sí se pueden casar. Mashma, que el que se puede casar con un Cohen tiene prohibido casarse con todos los prohibidos. Con todos los otros prohibidos, otra vez. Si la regla es que todos los judíos que tienen prohibido con un Cohen sí se pueden casar entre los prohibidos, podemos deducir que todo el que tiene permitido casarse con un Cohen tiene prohibido casarse con los prohibidos. ¿Sí? Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Un ger que se quiere casar con una mujer cohenet. ¿Sí? Se puede. Un ger se puede casar con una mujer cohenet. Y aún así, un ger está permitido en que se case con una mamzeret. Dice la Gemara, fíjate, un ger tiene permitido la relación con el cohen y debería decir según la regla que tiene prohibido con los otros prohibidos. Y aún así me dices que el ger, a pesar que tiene prohibido con el Cohen, también tiene permitido, a pesar que tiene permitido con el Cohen, también tiene permitido con el mamzeret. No me cuadra. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Por eso la Gemara cambia un poquito y da otra explicación. El amar Natan Baroshaya. Ajika amar. Kol she Cohen azul lisaet bito umayniu ger shenasa gioret o Jerabeliezer ben Yaakov mutarim lavo ze baze. Por eso viene la Gemara y da otra explicación. Rabbi Natán Baroshaya dice, tumbamos la explicación de Rabbi Yudá que dimos sobre la Mishnah, la anterior, y tenemos que dar una nueva explicación en la Mishnah. Esta explicación, el autor la dice Rabbi Natán Baroshaya. Él dice, ¿sabes lo que se refiere a la Mishnah cuando la primera opinión viene y dice la regla? Todo judío que tiene prohibido casarse con un miembro de la congregación de Dios, ¿sí? De Akadosh Baruj Hu, tiene permitido casarse entre ellos mismos. También se refiere a qué tipo de congregación, que una. Esta opinión está de acuerdo que se refiere a que una. Pero no se refiere al ger mismo, sino a la descendencia. Y explico. Todo Cohen, cualquier Cohen que no se puede casar con la hija de alguien, ¿sí? La hija, no la misma, no es el ger mismo, sino la hija. ¿Qué caso? Cuando hay un ger que se casó con una gioret y tuvieron una hija, ¿sí? Esa hija es hija judía de nacimiento. La opinión de Rabeliezer ben Yaakov, su opinión específica es que está prohibida para Cohen. Y eso es lo que se refiere a la Mishnah. Nuestra Mishnah se refiere a decir en la primera opinión, toda persona, hija
todo Cohen que no se puede casar con la hija de alguien, aunque es judía de nacimiento, pero los papás los dos son conversos, ¿sí? Está prohibida para un Cohen y por lo tanto va a estar permitida entre todos los prohibidos. O sea que la hija de estos conversos se puede casar con mamzer, con natín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué aquí ya no hay pregunta de lo que dijimos antes? Porque les voy a decir por qué. Porque la pregunta que teníamos antes, por ejemplo, la primera, sí, enfoquémonos en la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Qué vas a hacer con almaná, con grushá, con jalalá, con zoná? No, ahí no son, la razón que están inválidas para que una, no es porque son hijas de alguien, sino porque ellas mismas son almaná, grushá, jalutza. Entonces no hay pregunta de ahí. Aquí, por eso estamos diciendo, no, lo que está diciendo aquí la Mishnah, la regla es hija de alguien. Y almaná, grushá, jalalá, zoná, todas estas están prohibidas por ellas mismas, no por el yahuz, no por un lineaje, no tiene ningún defecto en el lineaje. Sí, es algo personal, por eso ahí no hay ningún problema y están prohibidas para Cohen y no se pueden casar con un mamzer, están prohibidos para los mamzerim, para el resto de los prohibidos. Lo que nos viene a decir la Mishnah es que todos los judíos que están prohibidos para un Cohen por descendencia de alguien, por ser descendiente, por ser hijos de alguien, por ejemplo, cuando es hija de converso y conversa, que según la opinión de la piedad de Beniaco está prohibido para el Cohen, ahí ese va a estar permitido, ese hijo, esa hija, va a estar permitido que se case con todos los prohibidos, mamzerim, natín, etcétera, etcétera. Esa es la explicación que nos da Ranatán Beroshai y nos soluciona el tema del maná, grushá, jalalá, zoná y también obviamente la segunda pregunta. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto y dice lo siguiente. Ujlalau dejol shekohen azul lisad vito mutarim la voz de bazé haré halal shenasabat Israel de kohen azul lisad vito ve azurim navi la voz de bazé. Dice, no me cuadra esta regla. ¿Por qué no me cuadra esta regla? Porque fíjate por qué. ¿Qué pasa? Un segundito. Un halal que se casó con una mujer judía. ¿Sí? Con una mujer judía de nacimiento. Un halal, que es un halal otra vez, una persona que nace de un padre Cohen y de una madre que estaba prohibido para el Cohen. Un halal que se casa con una mujer Israel de nacimiento. ¿Sí? Tienen un hijo, o tienen una hija, digamos. ¿La hija qué es? Halalá. ¿El Cohen se puede casar con ella? No se puede casar con ella. ¿Por qué? ¿Por culpa de ella? No, por linaje, por los padres. Es por hijos, ¿sí? Por los padres. Y según esta regla, debería ser que todo judío, incluyendo halal, que está prohibido que se case con un Cohen, la hija por los papás, ¿sí? Sí se puede casar entre todos los prohibidos, incluido mamzer y todo eso. ¿Acaso va a estar permitido que una halalá se case con un mamzer o un natín? Bar minan, claro que no. Eso no me cuadra esta explicación. Responde la Gemara, lo kashya, que Rabbi Dustai ben Yehuda. Dice la Gemara, no me hagas esta pregunta, porque yo opino, como Rabbi Dustai ben Yehuda, que él opina, que la hija que nace de un halal con una mamá israelita de nacimiento, ¿sí? Sí puede casarse con ¿quién? Con un Cohen. Entonces una pregunta, ¿por qué? Porque no aplica la regla. La regla es cuando está prohibido para un Cohen, ahí está permitido para el mamzer, pero aquí está permitido para el Cohen, porque vamos con la opinión de Rabbi Dustai, no como pensamos en la pregunta. Entonces está todo claro. Sin embargo, la Gemara sigue y pregunta. Vare halal shenasa halalá, ve Cohen azul isabito, ve azur nami la voz de bazé. ¿Sí? Ve tú. Bueno, expliquemos esta primera pregunta. La Gemara hace dos preguntas. La primera es, no me cuadra esta regla. ¿Por qué? Porque también según Rabbi Dustai ben Yehuda, que nos dijo que cuando un halal se casa con una mujer israelita de nacimiento, ¿sí? El hijo, la hija, está permitida con que una, ¿sí? Es únicamente cuando un lado es halal. Pero ¿qué pasa si hay un halal que se casa con una halalá y tienen un hijo? Ahí según todas las opiniones, también según la opinión de Rabbi Dustai ben Yehuda, no se puede casar esta hija con Cohen, ¿sí? Entonces debería ser que la regla es, según la regla debería ser, que ya que el Cohen no se puede casar con la hija, que está prohibida por los papás, como dijimos, debería ser que esta hija, halalá, que según todo es halalá, porque ambos, el papá y la mamá son halalim, sí, debería ser que ¿qué? Debería ser que no se puede, que sí se podría casar con mamzer natín, porque la regla que nos dice todo judío que nace de un matrimonio, que el Cohen no se puede casar con la hija, sí se puede casar con ¿quién? Con mamzer. Y no es correcto, eso no es verdad. Bar minan, una halalá no se puede casar con mamzer, aunque ambos padres sean halalim. Se no cuadra esta regla. Y segunda pregunta, vetú hamutar asur. Varegesh nasabat Israel ve Cohen mutar lisabito ve mutarim la voz de bazé. Dice la Gemara, y tampoco me cuadra, también tengo una segunda pregunta. ¿De qué? De la deducción de la regla. ¿Cuál es la regla? Repitamos.
según la explicación de Rabbi Natán ben Oshaya, la regla es que cualquier Cohen que no se puede casar con la hija de alguien, ¿sí? Esa hija se puede casar con Mamzer Natín. Y todos los pesulim, todos los prohibidos, todos los inválidos. Mashma, podemos deducir que debería ser que si un Cohen sí se puede casar con la hija de alguien, pues seguro esa hija no se va a poder casar ¿con quién? Con Mamzer y Natín. Y no me cuadra, ¿por qué? Porque hay un caso, que es el caso que un ger se casó con una Israel, ¿sí? Y un Cohen, un ger, que se casó con una Israel, un ger convertido, no halal, un ger que se convirtió, que se casó con una Israel, ¿el Cohen se puede casar con la hija de esa pareja? Sí se puede casar con la hija de esta pareja según la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿sí? Que vamos según esto. Y aún así, la halajá es que el ger, el mamzer y todos estos sí pueden estar y casarse entre ellos. Y según la regla no me cuadra, según la deducción de la regla es que cuando está prohibido el Cohen con la hija de alguien, ahí es cuando decimos que se puede casar esa hija de alguien con mamzer, natín y demás. Mashma, podemos deducir, estoy repitiendo, ¿sí? Que si un Cohen no se puede casar si un Cohen sí se puede casar, con la hija de alguien, podemos deducir que en caso que un Cohen sí se puede casar con la hija de alguien, debería de ser que esa hija de alguien no se puede casar con un mamzer, ¿sí? Y aquí tenemos un caso, el ger que se casó con una Israel, tuvo un hijo, el Cohen se puede casar con ella, y aún así, ella se puede casar con mamzer, ¿sí? Entonces no me cuadra esta regla. Por eso la Gemara trae una nueva explicación para la Mishnah, ¿sí? Y la nueva explicación es una nueva explicación completamente, que es la siguiente. Ela amarra Nachman amarra babarabua. Aja mamzer meajotó u mamzer meshet ish ikabenayu. Tanakama savar afilu mamzer meajotó nami ave mamzer. Rabbi Yehuda savar meshet ish ave mamzer meajotó lo ave mamzer. Antes de explicar esto, una pequeña introducción. Mamzer. ¿Cuándo una persona es mamzer? Hay varias opiniones. Obviamente, cuando nace de una pareja que tienen una prohibición en la relación. Pero ¿qué tan grave tiene que ser la prohibición? Les voy a decir nada más los diferentes niveles que hay. Vamos a ver quién opina qué. Hay un nivel que hay una prohibición de la Torah. Y la consecuencia es una consecuencia que si lo hiciste, hay hayab mitat bedín, pena de muerte del bedín física, que es lo más estricto, lo más grave que hay. El nivel más estricto, más contundente. Segundo es que está prohibido la Torah y la consecuencia si lo hiciste es karet, que es algo espiritual, ¿sí? Hay otra que está prohibido nada más de la Torah y no hay consecuencia de karet ni de mitat bedín. Ahorita fíjense bien. Una persona que tiene relaciones con una mujer casada, ¿sí? Eshetish, ¿sí? Es una prohibición de la Torah y la consecuencia de dicha prohibición es Hiu mitat bedín, pena de muerte. O sea que es lo más estricto, o sea que el hijo seguro ahí es mamzer. ¿Qué pasa cuando una persona tiene relación con su hermana? Es una herva, prohibición de la Torah, la consecuencia es karet, no es Hiu mitat bedín, ¿sí? No es Hiu mitat bedín, aunque hayan testigos no es Hiu mitat bedín. En este caso es más light, la pregunta es si es mamzer, el hijo que nace de esta relación es mamzer o no. Aparentemente nosotros pensamos que sí, así es normalmente. Dice la Gemara, en eso es que discuten en nuestra Mishnah, Tanakama y la segunda opinión. Vamos a decir en qué discuten, después vamos a explicar la Mishnah. Tanakama opina que el mamzer, como es la halajá, mamzer es mamzer si la relación entre los padres es prohibida y hay una consecuencia de muerte, ya sea física o espiritual. Por lo tanto, ya sea que fue una relación con una mujer casada de Shetish o con Ajotó, con la hermana, el hijo va a ser mamzer. Sin embargo, Rabbi Yehuda opina, no señor. Para que el hijo sea mamzer es únicamente y solamente cuando los padres tuvieron una relación que la consecuencia es Hiu mitat bedín. O sea, únicamente cuando un hombre tuvo relaciones con una mujer casada. Eshetish, muy bien. ¿Sí? Si es ese caso, ahí va a ser mamzer. Pero si no, no va a ser mamzer. En eso discuten. Y ahorita explicamos la Mishnah. Vamos a entender la Mishnah. Dice la Mishnah así. Así explica Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa todo esto. Según esto, Rav Nachman dice lo siguiente, muy sencillo. ¿Sabes lo que dice Tanakama? Así. Kola sorim la bobekal. Todos los judíos que tienen prohibido casarse con un miembro de la congregación de Dios, ¿sí?
O sea, cualquier tipo de mamzer, ¿sí? Cualquier tipo de herba, mejor dicho. Ya sea de la hermana, ya sea de una mujer casada, ¿sí? La halajá es que, ¿qué? Que se pueden casar entre ellos. ¿Qué significa entre ellos? Ya sea un mamzer que nació de Ajotó, de la hermana, o ya sea un mamzer que nació de una mujer casada. Se puede casar entre ellos. ¿Por qué? Porque según la primera opinión, ambos son mamzerim. ¿Sí? Entonces todos los judíos que no se pueden casar con un miembro de la congregación de Dios, ¿quién? Los mamzerim, refiriéndose a los mamzerim, todos tipos de mamzerim, o sea, ya sea, mejor dicho, el mamzer que nació de Ajotó, ya sea que nació de Shetish, ¿sí? Se pueden casar entre ellos. ¿Por qué? Porque ambos son mamzerim, según la opinión de Tanakama. Sin embargo, viene la Mishnah y dice, Rabbi Yehudá, segunda opinión, prohíbe que se case un hijo de un ajotó con una hija de Eshetish. ¿Por qué? Porque el de Eshetish es mamzer, según mi opinión, pero el de ajotó no es mamzer. Y esa es la discusión entre ellos. Así explica Rav Nachman. Y la Gemara aparentemente también tuvo esa explicación. Dice la Gemara, Maika Mashmalan, Tanina, Eizeu mamzer, kol sheu belo yavo. Divrei Rabbi Akiva, Shimon HaTimni omer, כל שחייבים עליו כרת בידי שמיים. וההלכה כדבריו, רבי יהושע אומר, כל שחייבים עליו מיתת בית דין. Dice la hermana, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué no me cuadra esa explicación? Porque sale que básicamente Tanakama y Rabbi Yehudá, la segunda opinión de la Mishnah, discuten en que ellos dos, básicamente lo que dijimos. Si el mamzer es mamzer únicamente cuando está haciendo una relación prohibida con consecuencia de pena de muerte nada más, o así opina Tanakama, perdón, así opina la segunda opinión de Rabbi Yehudá, o es mamzer con cualquier prohibición de la Torah del Av, con consecuencia inclusive espiritual, careta espiritual. ¿Sí? Pero dice la verdad, ¿para qué es necesario entonces que discutan en eso? Si ya él mismo, el que arregló, se encargó de las Mishnayot Rabbi Yehudá así, ya trajo esa discusión en otro lado, en la Mishnah en donde, en Masejet Yevamot, que la estudiamos en Masejet Yevamot, en página 49. Ahí trae tres opiniones. Pregunta la Mishnah, ¿quién es mamzer? La primera opinión es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, es mamzer cualquier persona que nace de una relación prohibida aunque no haya consecuencia. En absoluto, ni pena de muerte física ni espiritual. Esa es la primera opinión, Rabbi Akiva, que ya la dimos antes. Shimon HaTimni opina que es mamzer cuando los padres tienen una relación prohibida y hay consecuencia de muerte, inclusive espiritual. ¿Sí? Y la halajá es como él. ¿Sí? Tercera opinión, Rabbi Yoshua opina y en Masejet Yevamot, no, que es mamzer únicamente cuando la relación prohibida y hay consecuencia de muerte física. ¿Sí? Nada más en ese caso. Y ya discutieron en esto. ¿Sí? ¿Por qué no tiene que traer una Mishnah aquí, en nuestro Masejet Kiddushin, esta Mishnah, que las primeras dos opiniones discuten en ese mismo punto? Ya trajimos este tema en otro Masejet. ¿Para qué es necesario repetirlo? Por eso la Gemara tumba esa explicación. Y da una última explicación, que es la de Raba. El amarraba. Escuchen bien. Ger amoni moavi y kabenayu. Veaji kamar. Kol ha'asurim lavo bekahal. Umayniu. Ger amoni umoavi, mutarim lavo ze baze. Explico. Dice Raba, te voy a decir cuál es la explicación. Una nueva explicación en la Mishnah. ¿Qué se refiere Tanakama cuando dice su regla? Todos los judíos que tienen prohibido casarse con un miembro de la congregación de Dios, sí se pueden casar entre ellos, entre los prohibidos, incluyendo Mamzer, Natín y todo. ¿A quién se refiere todos esos judíos? ¿A quién se refiere? Dice la Gemara, ¿a quién se refiere? ¿En qué discuten? Te voy a decir en qué discuten. En un Ger Amoní, una persona que se convirtió del pueblo de Amón y una persona que se convirtió del pueblo de Moab. Ger Amoní y Ger Moabí, si se pueden casar con una mamzeret o no. En eso es que discuten. Y la explicación de la Mishnah sería así. La primera opinión viene y dice, todos los judíos que no se pueden casar con un miembro de la congregación de Dios, ¿sí? ¿Y quiénes son esos judíos que no hemos visto hasta ahorita? Ya lo vimos en la Mishnah anterior, en la primera Mishnah del Perek, ya vimos Mamzer, Natín, Shetuke, Azufé. ¿Quiénes son esos nuevos judíos que no lo mencionamos hasta ahorita? Te voy a decir quién. El Ger Amoní y el Ger Moabí. Nos dice la Mishnah, todos los judíos que no se pueden casar con un miembro de la congregación de Dios, aparte de lo que mencionamos en la primera Mishnah, en el principio del Perek, también está Ger Amoní y Ger Moabí, ¿sí? Se pueden casar entre ellos, entre todos los prohibidos. O sea que según la primera opinión, un Ger Amoní y un Ger Moabí se pueden casar con Mamzeret, con Natín, con Shetuke, con Azufé. Y es cuando viene Rabbi Yehudá y nos dice, no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en general en todos los casos, Shetuke, Azufé, todo lo que tú quieras, Mamzer, Natín, que entre ellos se pueden casar,
Pero ger amoní y ger moabí, no puedes. Y bien la tercera opinión dice, no nada más eso no puede, sino también entre shetuké y mamzer tampoco se puede, porque uno es duda y otro es seguro, como dijimos, a menos que sean dos prohibiciones seguras. ¿Sí? Dos prohibiciones seguras, ahí es cuando está permitido, pero cuando es uno prohibido por seguro y otro duda, o dos dudas, no se puede. Así es la tercera opinión, Rabbi Elazar. Todo cuadra perfectamente ahorita. Así nos dice Rabba. Sin embargo, la primera pregunta, Yahi, May Rabbi Udá Oser. Dicen así, esa es la explicación, sale que Rabbi Udá lo que prohíbe aquí es que se casen, ¿qué es lo que él prohíbe? Que se case quién, el ger amoní, como explicamos, y el moabí con mamzerim. Dicen, pero no me cuadra. ¿Por qué Rabbi Udá va a prohibir eso? También Rabbi Udá, ¿sí? Él opina que un ger no se puede casar con una mamzeret, pero un ger normal. Porque él opina que los gerim, inclusive los normales, sí son llamados Kehal Hashem, sí son partes de la congregación de Hashem. Y por eso, de la misma manera que un judío de nacimiento no puede casarse con una mamzeret, también un ger no se puede casar con una mamzeret. Pero un ger amoní, gerim amonim y moabim, que no hay duda que están prohibidos en que se casen con un Israel de nacimiento, el ger amoní, lo llamo ger amonim, moabim y Kehal Hashem, no pueden. Claro que no van a hacer Kehal Hashem, y si no son Kehal Hashem, también según Rabbi Udá que normalmente un ger normal lo prohíbe con una mamzeret, pero no hay duda que un ger amoní, un ger moabí, también según Rabbi Udá, seguro debería estar permitido con una mamzeret. Repito, ¿por qué? Porque toda la razón que un ger normal, según Rabbi Udá, no nada más un judío de nacimiento, sino también un ger no se puede casar con una mamzeret. Entonces, ¿por qué? Porque él opina que un ger normal es también llamado Kehal Hashem. Sí, porque se puede casar con un judío normal. Pero un ger moabí y un ger moabí y amoní, que no se pueden casar con un judío normal, Vatay que no son Kehal Hashem, y si no son Kehal Hashem, Vatay que sí se podrían de poder casar con ¿quién? Con mamzeret, con una mamzeret. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Mishnah, según esa explicación, me dice que Rabbi Udá opina que no se puede casar un ger amoní y moabí o moabí con mamzeret? Según la opinión de Rabbi Udá, no me cuadra. Responde la Gemara. No tomamos explicación, solo arreglamos. Ajika amar afalpish Rabbi Udá o ser ger mamzeret hanemili ger de Raúl lavo bekal. Aval ger amoní o moabí de Raúl lavo bekal, lo. Responde la Gemara, tienes toda la razón. En verdad, Rabbi Udá, como acabamos de preguntar y como acabamos de decir, él permite que un ger moabí y amoní se case con una mamzeret. A pesar que un ger normal él opina que que no se puede casar con una mamzeret. Un ger amoní y moabí sí se puede casar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿En qué está discutiendo con la primera opinión? Dice la Gemara, no. La primera opinión y la segunda no son dos, es una. Es una, no son dos. Hasta ahorita nosotros pensamos que Tanakama de una cosa y Rabbi Udá viene y dice Oser, segunda opinión. Dice, no, ¿sabes cómo se lee la Mishnah? De la siguiente manera. Todos los judíos, ¿sí?, que no se pueden casar con un miembro de la congregación de Dios, y que estamos incluyendo adicional que no mencionamos el principio del Perek, ger amoní y ger moabí, ¿sí?, no, sí se van a poder casar entre ellos. O sea, con ger amoní y ger moabí sí se puede casar con todos los prohibidos, incluyendo con una mamzeret, con una tin, con un shetuké, con una sufé. Y después cuando dice Rabbi Udá Oser es, e inclusive que Rabbi Udá normalmente dice que en un ger normal no se puede casar con una mamzeret, eso es porque es normal, un ger normal, y es Kehal Hashem. Pero está de acuerdo que en ger amoní y ger moabí va a estar permitido que se case con una mamzeret y no hay ningún problema. O sea que básicamente cuando la Mishnah dice Rabbi Udá, básicamente dice, no, la primera opinión es Rabbi Udá. ¿Sí? Es Rabbi Udá. Rabbi Udá es el que dice, todos los judíos que no se pueden casar con un miembro de la congregación de Dios, se pueden casar entre ellos. ¿Qué no viene a agregar todos los judíos? Ger amoní y ger moabí. Ger amoní y moabí. Se pueden casar entre ellos, incluyendo con mamzer. ¿Quién dice eso? Rabbi Udá. Y esto es a pesar que Rabbi Udá normalmente, Oser. A pesar que Rabbi Udá en otros lados, o sea, cuando es un ger normal con una mamzeret, prohíbe. A pesar que cuando Rabbi Udá en otros lados, en ger normal, no amon ni moab, prohíbe con una mamzeret, a pesar así, aquí está permitido. O sea, cuando Rabbi Udá dice Oser, no está diciendo que en el caso de la Mishnah Oser. A pesar que en otro caso, ger con mamzeret, ger normal con mamzeret, prohíbe, aquí que es un ger moabí y amoní, también Rabbi Udá va a decir que está permitido que se case con una mamzeret. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque un ger normal, según Rabbi Udá, es Kehal Hashem, pero un ger amoní moabí, que no se puede casar con un judío, ¿sí? A diferencia de un ger normal que se puede casar con un judío, un ger amoní moabí no se puede casar con un judío. No es Kehal Hashem, sino es Kehal Hashem. Obvio que
no, obvio que se va a poder casar con una mamzeret, es al revés, ¿sí? Eso confunde. Obvio que Ger Amoní Moabí sí se va a poder casar con una mamzeret, como es la primera opinión. Entonces sale que Rabbi Yehudá es la primera opinión. Y cuando la Mishnah, repito otra vez, y cuando la Mishnah dice Rabbi Yehudá o Ceres, a pesar que Rabbi Yehudá, o sea, Rabbi Yehudá es el que dice que Ger Amoní Moabí está permitido con una mamzeret, ¿sí? Está prohibido con cualquier miembro de la congregación, y por ende la regla es, está prohibido con la congregación, está permitido entre todos los prohibidos, entre ellos está permitido que esté con los inválidos, no prohibidos, o sea, usamos todo el tiempo prohibidos, me refiero con el mamzer y todos esos, ¿sí? Con los impropios está permitido que se case con ellos. ¿Quién dice esto? Rabbi Yehudá, y nos aumenta la Mishnah, Rabbi Yehudá o Cero, o sea, a pesar que Rabbi Yehudá normalmente, nunca es normal, con una mamzeret, él dice que está prohibido, aquí va a estar permitido como explicamos. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.